Bueno, ¿y ahora qué? Se preguntaba usted antes y se lo pregunto yo ahora. ¿Cuál es la hoja de ruta a partir de este momento para que vamos a decirlo sin demasiada jactancia, este éxito o este triunfo en esta polémica, entre comillas, de Murcia, de la región de Murcia, pues se asiente y se consolide? No, efectivamente la pregunta es muy pertinente y evidentemente lo que conviene es un análisis sosegado. La primera conclusión es que el consenso en materia de agua es la vía más eficaz para resolver este problema que tiene la región de Murcia y que tiene España. Yo creo que tenemos que aprender todos, los gobiernos de Castilla-La Mancha y el PSOE también a nivel nacional. Todo el mundo tiene que aprender. Y lo que tiene que aprender es que el acuerdo, el consenso, la política de Estado es lo que tiene que primar en materia de agua, porque a gorrazo limpio no resolvemos el problema, hacemos que el problema sea mayor. Esa es, yo creo, que la primera conclusión a la que tenemos que llegar. Y la segunda conclusión es que efectivamente el trasvase Tajo Segura necesita una estrategia propia por parte de la Comunidad de Valencia y de la región de Murcia, una estrategia propia de defensa, porque evidentemente los enemigos del trasvase Tajo Segura no son pocos y además son influyentes. Luego, por ejemplo, yo creo que la ley murciana de defensa del trasvase Tajo Segura no se tiene que retirar del Congreso de los Diputados. Esa ley que nos costó un año aprobar en la región de Murcia no se tiene que retirar. Desde luego debe ser un elemento para buscar un acuerdo nacional en materia de agua. Es una buena vía para llegar a un acuerdo nacional. Fíjese lo que le digo. Y luego también la región de Murcia tiene que tener una estrategia con relación al plan de cuenca del Segura y con relación al plan de cuenca del Tajo, la región de Murcia. Porque al final esos dos planes de cuenca van a conformar cómo va a quedar el futuro del trasvase Tajo Segura. En definitiva, yo creo que tiene que seguir produciéndose la unidad de la sociedad murciana, PP-PSOE, PSOE y PP, en la región y de todos los agentes económicos y sociales. En fin. Una unidad, diría yo, un poco de falsete, porque es verdad que las fuerzas políticas principales de la región de Murcia han estado de acuerdo. Claro que estaban de acuerdo, tanto ustedes como el Partido Popular, en que se mantuviera el trasvase Tajo Segura en las condiciones en que está actualmente regulado. Pero cada uno han ido por su lado. Ha dado la casualidad de que coinciden en la misma defensa, pero consenso, poquito. Imagen de unidad de las fuerzas políticas de la región de Murcia, ninguno. Cada uno por su lado. Hubo una manifestación o una concentración hace unos días, el pasado lunes, en la que, bueno, pues hay por ahí algunas fotos en las que aparece usted junto a Valcárcel, pero parece como no demasiado amistosa en fin, ese encuentro a la cabeza de la manifestación. Es decir, consenso poco. ¿Por qué? Bueno, yo creo que sí que ha habido consenso. Otra cuestión es, bueno, pues ha habido más o menos fotos. Bueno, esto es otra cuestión, pero sí que ha habido consenso. Sí que hemos dado una imagen al conjunto del Estado y al conjunto de fuerzas políticas a nivel nacional que efectivamente el PSOE y el PP de la región de Murcia estaban unidos. Hemos acordado en la Asamblea Regional varias proposiciones, varias mociones que han llegado a Madrid, que han llegado al Gobierno, que han llegado al Partido Popular, a la calle Génova, que han llegado a Ferraz. Efectivamente sí que ha habido unidad, sí que ha habido consenso en lo importante. Y yo estoy convencido de que al final el Partido Popular pues también ha hecho su trabajo dentro de su partido y nosotros hemos hecho nuestro trabajo también dentro de nuestro partido, con los resultados que a mi juicio han sido buenos. No solamente, digamos, hemos conseguido tumbar el Estatuto de Castilla-La Mancha, sino que hemos hecho también un mínimo de pedagogía. Tenemos que seguir haciendo pedagogía en Madrid, porque efectivamente en Madrid no se conoce bien lo que pasa en la región de Murcia. Uno solo tiene que leer los periódicos nacionales y se da cuenta que hay una desinformación de lo que pasa en la región de Murcia o en la Comunidad Valenciana, de cómo se utiliza aquí de bien el agua y de lo importante que es el agua, no solo para nosotros, sino para toda España. Bueno, tenemos que seguir haciendo esa pedagogía, pero al final sí que ha habido acuerdo, sí que ha habido consenso, sí que ha habido estrategia y sí que esa estrategia ha dado resultados. De una cuestión que, en fin, yo le puedo decir que para mí el trasvase Tajo Segura es el primer río que yo vi en mi vida. No fue el Segura,
Yo soy, como saben, del campo de Cartagena, de Torre Pacheco. El primer río que vi yo fue el trasvase Tajo Segura. En fin, yo iba al colegio donde empezaban las máquinas a construir el trasvase Tajo Segura. Yo me he paseado, cuando no pasaba agua todavía, en bicicleta por el trasvase Tajo Segura. El río más importante de mi vida es el trasvase Tajo Segura, más que el Segura. De hecho, hoy en día, en fin, el río más importante de la región de Murcia no es el Segura, es el Tajo. Aporta más el Tajo a la oferta total de agua de la cuenca del Segura que el río Segura. Sobre el agua, ustedes, los socialistas murcianos, tienen una trayectoria que vamos a llamar zigzagueante. Desde la aprobación por el gobierno nacional, entonces con Aznar a la cabeza, del Plan Hidrológico Nacional. Tuvieron ustedes una primera posición de apoyo al trasvase del Ebro, luego cambiaron de actitud. Digamos, hay una política, una trayectoria política de posiciones respecto a esta cuestión que en Murcia ha desdibujado al Partido Socialista y probablemente lo ha pagado en las elecciones que se han ido celebrando, o eso dicen algunos. Bien, en esta ocasión ustedes han estado en una posición que parecía compartida por la mayoría social de la región, pero dicen algunos dentro de su partido que esto ya no se visualiza con tanta claridad y que el estar ustedes en estas posiciones, bueno, pues mejor que estén en esas que en otras, pero que en definitiva quien, hablando de electoralismo, quien al final lo capitaliza es el Partido Popular y que por lo tanto el PSOE por ese camino tampoco va a ningún sitio. Eso dicen algunos, y algunos incluso dentro de su propio partido, aunque con la boca pequeña, es decir, no a través de las ondas o de la prensa. ¿Usted qué opina? Bueno, en mi partido tuvimos la semana pasada un comité regional que por unanimidad, yo creo que además con mucha emotividad, lo que vinieron a plantear el comité regional es que habíamos acertado en la estrategia de defensa del trasvase Tajo Segura, que habíamos acertado en levantar la voz nosotros los primeros de que efectivamente había un problema con el trasvase Tajo Segura y que además le dábamos coherencia al discurso nacional del Partido Socialista. Yo, mire, más allá del electoralismo, es decir, me siento muy cómodo, muy tranquilo, y la conciencia la tengo muy tranquila con el trabajo que hemos venido realizando en defensa del trasvase Tajo Segura. En el año 2004, cuando fui elegido secretario general de mi partido en la región de Murcia, en mi primer discurso planteé un acuerdo al Partido Popular para tener esa estrategia de blindaje. En aquel momento yo hablaba de blindar el trasvase Tajo Segura. Porque, mire, cuando se planteó el Plan Hidrológico Nacional del Partido Popular, en aquel momento se planteó ese Plan Hidrológico Nacional para ir acabando con el trasvase Tajo Segura. En aquel momento, los políticos de Castilla-La Mancha, el presidente en aquel momento de Castilla-La Mancha, apoyó el Plan Hidrológico Nacional del Partido Popular con una idea: ir quitando hipotecas al río Tajo, para ir disminuyendo progresivamente el trasvase Tajo Segura. Incluso en ese Plan Hidrológico Nacional se elevó el mínimo trasvasable, es decir, para hacer más difícil el trasvase del Tajo al Segura. Yo creo que en aquel momento dijimos que había que trabajar por ese blindaje del trasvase Tajo Segura. Por tanto, hemos hecho un gran servicio a la región de Murcia. Eso a mí me deja la conciencia muy tranquila. Hemos hecho un gran servicio a los intereses de la región de Murcia. Y dos, estamos contribuyendo a darle coherencia, a hacer pedagogía en la política nacional del agua. No hay comité federal de mi partido, ni congreso de mi partido, que efectivamente plantee la necesidad de una política de Estado que mantenga el trasvase Tajo Segura o se complemente con el trasvase del Tajo Medio. Es decir, que estamos haciendo un servicio a la región de Murcia defendiendo el trasvase Tajo Segura y le estamos dando también coherencia al discurso nacional que tiene que haber del PP y del PSOE en materia de agua.